La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 8 de junio del año 2021. Ayer comenté con usted en este espacio, la mañanera correspondiente a ayer lunes, lo peligroso de la ignorancia. Me refería a algún programa donde participé en la octava. Y hoy quiero volver al tema, pero con otros actores. Soy de la idea, lo he expresado aquí con usted, que hace más daño en nuestro país la ignorancia que la corrupción. Y voy a dar dos ejemplos. El primero tiene que ver con una persona que encabeza un movimiento que usted seguramente conoce, Frena. Este movimiento, sui generis, diferente a lo que habíamos visto prácticamente desde siempre, un movimiento de personas de la clase media o media alta, y utilizando en un principio en sus movilizaciones el año pasado, con métodos que a algunos parecieron novedosos. Una marcha en automóviles, 2 personas por vehículo para protegerse con la cuestión de la sana distancia, etc. Su dirigente, un hombre también sui generis, un hombre muy dado a las declaraciones rimbombantes, sobradas, pero que encierran una gran ignorancia en no pocos temas. Esto no es algo que yo no lo haya dicho frente a don Gilberto Lozano. En una plática reciente en el programa Atypical TV, ahí le hice ver una de las cuantas muestras de su ignorancia, de su desconocimiento, cuando él, con una contundencia que solamente da la ignorancia, afirmó que la deuda total del Estado de Nuevo León eran 115,000 millones de pesos. Yo le dije, estás mal, Gilberto, es una cantidad menor. Por desgracia no traía ahí mi computadora, mi notebook, para haberle dado la cantidad correcta, y efectivamente son un poco menos de 78,000 millones de pesos. Hay otra muestra también de desconocimiento de las cosas de Gilberto Lozano. Y tomo el caso de él por la influencia que tiene en grupos amplios, al menos en Nuevo León, en ese sector de la clase media hacia arriba. En un video reciente que subió ayer, lunes 7, dice él, ganamos o perdimos una batalla, pero no la guerra, alguna cosa así, pero hay una parte donde dice, se le arrebató a Morena la posibilidad de realizar reformas constitucionales al haberle arrebatado la mayoría calificada en Cámara de Diputados. Esta mentira jurídica que expresa Gilberto no es él el único que lo hace. Hay comentaristas, analistas reputados de inteligentes, de certeros, que repiten la misma tontería. Me he cansado de decirlo y hoy lo repito. Aun cuando Morena hubiese conservado la mayoría calificada en Cámara de Diputados, aún así no puede realizar o llevar a cabo reformas constitucionales. O dicho de otra manera, lograr que una iniciativa de reforma constitucional absurda como las que acostumbra López hubiese tenido éxito. ¿Por qué? Al no haber leído de manera seria el artículo 135 de la Constitución, ni Gilberto ni una gran cantidad de analistas u opinantes confunden una aprobación de reforma a la Constitución con la mayoría calificada en una de las cámaras, en este caso diputados. Se equivocan rotundamente.
y se equivocan simplemente por no haber tenido el cuidado de leer el artículo correspondiente en la Constitución, que es el 135. La aprobación de una iniciativa de reforma constitucional obligadamente debe contener la aprobación de ambas cámaras del Congreso de la Unión, donde en la sesión donde existiere quórum, el voto favorable de 2 de las terceras partes de los asistentes, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Es importante aclarar esto de que el requisito es solamente que hubiere quórum, el cual se logra con 251 diputados y 65 senadores. Sin embargo, cuando hay reformas constitucionales importantes, casi por regla general asisten la casi totalidad de los que integran cada una de esas cámaras. Gilberto, pues, insiste en que al haberle arrebatado la mayoría calificada, no pueden hacer reformas constitucionales. Como dije, se equivoca rotundamente Gilberto, y todo por no preguntar a alguien que conozca de derecho constitucional y que conozca el texto de la misma. Qué lamentable es que personajes públicos con una cierta influencia en sectores amplios o reducidos de la sociedad cometan esas irresponsabilidades que inducen a quienes los escuchan y confían en ellos a repetir esas barbaridades. Ya comenté el caso de algunos participantes en el programa Tercer Grado, el domingo de las elecciones, algunos analistas ahí reputados, como digo, de grandes analistas, pero que no se han tomado la molestia de leer el artículo 135 de la Constitución. Eso, para quienes de alguna manera participamos en lo público, representa una obligación mínima en lo profesional de conocer de lo que hablamos. Pero ahora vayamos a otro tema, que tiene que ver con la ignorancia y el peligro. El presidente ayer en la mañanera se soltó hablando otra vez, que es norma en él, de lo que desconoce. Dice es que mayoría absoluta nunca ha habido, etcétera, etcétera. No existe eso. Pues más tardó en terminar esa frase que alguien subió al Twitter el diccionario legislativo, una cosa así, de la Secretaría de Gobernación, Sistema de Información Legislativa, creo que es de las cámaras, donde viene la definición precisa. Y también en el texto constitucional se habla de eso, y también en el mundo el término mayoría absoluta existe. En todo grupo la mayoría absoluta es la mitad más uno, 250 más un diputado, es decir, 251 diputados. El presidente ha cometido muchos actos casi de barbarie política, producto de su ignorancia. Es un hombre que no solo desconoce lo más elemental de la práctica de gobernar, sino que se niega, con un celo digno de mejor causa, a aprender. Podría tener los mejores asesores que tiene en el sector público. Podría preguntarle a personas cercanas en sus afectos, que son miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México, preguntarle sobre los remanentes, que le explicaren cómo se obtienen, por qué, para qué, etc. Sin embargo, no lo hace y lanza sus tonterías que lo ponen en ridículo. Asimismo, este caso de la mayoría absoluta. Yo no voy a afirmar que el Julio Scherer, ilustre apellido que hoy anda arrastrándose, trapeando con él ahí en los corredores de Palacio, no sepa algo tan elemental como es la mayoría absoluta.
Estoy completamente seguro que conoce la definición de este concepto. Sin embargo, el presidente o no le pregunta, o le pregunta y aquel le contesta pero no entiende, o pregunta, le contesta, entiende, pero le vale. Miente con el único fin de ocultar la magnitud del trancazo que recibió el domingo 6 de junio del año en curso. La ignorancia, como digo, daña más que la corrupción. Tenemos dos casos extremos en materia económica en este país. Uno es Luis Echeverría siendo presidente y el otro caso es José López Portillo también siendo presidente. Pero este presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo rebasó a aquellos, pero con mucho. Gran parte de la situación que enfrentamos, de la tragedia que enfrentamos en materia económica, se debe en muy buena parte a la ignorancia en cuestiones económicas, financieras, de la salud, de las finanzas públicas, de política monetaria. Y como diría mi amigo Pepo Buendía, etc. Ese es López. ¿Cuánto tiempo seguirá el presidente haciendo gala de su ignorancia profunda, extensa, completa, sin corregir? Se vienen tiempos difíciles para el país en la parte del sistema tributario. Hablan de una reforma fiscal para captar 2 o 3 puntos del Producto Interno Bruto, sin aclarar siquiera cuál es el objetivo, pero ya lo sabemos. Seguir alimentando ese flujo de despilfarro de recursos públicos para lo que llaman ellos programas del bienestar. Pero además lo hace en una etapa difícil de la economía mexicana. El año 2020, una caída del 8.5%, de la cual vamos a tardar de esa caída, cuando menos en lo que se refiere al PIB per cápita, probablemente 5 o 6 años. En materia de regresar al nivel de empleos que teníamos en el 2018, probablemente unos 3 años y medio, si no es que 4. Ante esos gravísimos problemas estructurales, el presidente solo atina a decir ocurrencias que evidencian su profunda ignorancia. Y los cobardes, lacayos, siervos que lo rodean, callan con un silencio cómplice. De tal manera, pues, que el perjuicio es doble. El del presidente y luego el que se amplifica por los lacayos que lo rodean de todos tamaños, secretarios, subsecretarios, directores generales, directores de esto o del otro. En esas condiciones, pues, este sufrido país no puede esperar a corto plazo que eso cambie. El presidente seguirá siendo un gran ignorante y seguirá haciendo en consecuencia un gran daño al país, a su economía y a su futuro. Muchas gracias y lo espero mañana miércoles. Aquí nos vemos.